parte de personal y lo tenemos ahora a Luis Eduardo Meglioli. Bueno, yo le digo siempre un periodista internacional, desde que se fue a los 27 años a Roma primero y a España después, bueno, después de 12, 13 años pegó la vuelta, extrañaba a los sanjuaninos, así que lo tenemos acá. Así que, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Alejandra. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. En este momento. Bueno, gracias. Alejandra. Sí, hola Luis, le decía recién, no sé si me escuchó, don Luis Meglioli, don Luis Eduardo. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Un gustazo. Está muy inquieto este Luis Eduardo, no sé qué le pasa, y me encanta verlo tan inquieto, pero ¿sabes qué? Vengo, les cuento a todos, vengo feliz, porque cada vez que se inaugura un establecimiento educativo, creo que hay que celebrar, ¿no? Y en una comunidad tan grande como Chimbas, que hoy se inaugura una escuela, se inauguró un ENI más allá de escuela primaria, con un nivel altísimo, porque tampoco hay que discriminar, ¿no? en qué departamento ni cómo son las sociedades o las comunidades o la vecindad de cada departamento para hacer una escuela. Son todas las escuelas por igual, pero la verdad que uno llega exultante y son cosas tan bonitas que uno vive y con esto introduzco, Luis, porque son cosas tan bonitas que uno vive al momento de la inauguración de una escuela, la emoción de los chicos, de punta en blanco, más allá de la inquietud que tienen, la curiosidad por recibir al gobernador, por estar con él, más allá de todo eso, ¿no? Y yo lo llevo a nivel nacional, lo llevo a nivel país, y digo, pero la pucha, qué dos realidades distintas, Luis, qué dos realidades distintas. La realidad de San Juan a la realidad de un país donde tenemos un presidente que, si lo habrá hecho, no me he enterado, desde que asumió el papel de primer mandatario nacional, jamás pisó una escuela pública, y tampoco la inauguró. Entonces, se fue Luis, estas comunicaciones están desastrosas. Entonces, voy nuevamente a lo que decía al principio. Creo que cuando consideramos que en San Juan vivimos en una isla, la realidad es esa. San Juan es una isla porque pasan estas cosas. Inauguramos una escuela, ni más ni menos. Muchos me dirán, bueno, está bien, es la tierra de Sarmiento, que tenemos que inaugurar una escuela. Está bien, pero en el resto del país no está pasando esto. No se están inaugurando escuelas. El presidente no inaugura escuelas. Es raro lo que nos está pasando como periodistas, Luis, mientras esta alegría nosotros se nos tiene que opacar un poco ante los dichos de Milei, ¿no? Porque somos los periodistas los mentirosos, los desestabilizadores, los que inventamos cosas. ¿Qué raro el clima que estamos viviendo, Luis? Y bueno, sí, primero es una gran noticia esto de inaugurar una escuela, y bueno, y en San Juan, por supuesto, en la tierra de Sarmiento, ¿qué vamos a decir? Y con respecto a la posición del presidente, es un hombre que está fuera totalmente de sí, diría yo, tiene algún problema de salud también, porque vamos a decir esto, siempre, o sea, salvo el caso que siempre nombran de Arturo Illia, que le pegaban de mil maneras en Buenos Aires, empezando por Grondona, que era un periodista que lo relacionaron con el golpe de ese año 66, ¿no es cierto? Sí. Salvo ese caso, todos los presidentes constitucionales, porque bueno, durante la dictadura nadie se animaba prácticamente a decir nada, salvo en lo económico, ¿no? El diario Clarín, por ejemplo, criticó siempre la gestión de la dictadura con Martínez de Hoz, etcétera, pero bueno, aparentemente no sufrieron demasiada persecución en ese sentido. Pero nadie se animaba a opinar sobre política o digamos, criticar algún tipo de decisión que se tomaba en esos ámbitos. Hablando de la democracia a partir del 83, bueno,
Yo no estaba acá, pero sé que Alfonsín fue muy zarandeado por la prensa, pero lo que hay que decir es que los periodistas estamos para eso, ¿no es cierto? Yo siempre diferencio, estamos para eso, Carlos. Yo siempre diferencio, porque si no, no tiene sentido. Es igual que el periodismo, este periodismo, ¿cómo se llama? Comprometido, político, militante. Cuando el periodismo militante, yo digo que no existe. Es lícito lo que se hace en nombre del periodismo militante, en el sentido de que es periodismo, mejor dicho, es propaganda con estructura periodística, pero no digamos que es periodismo. Es decir, lo pueden hacer, no robando estructuras periodísticas, no, bueno, lo hacen, pero no digan que es periodismo, digamos que es propaganda, ¿no es cierto? Eso es difícil hablar en nuestro país, porque bueno, se ha multiplicado mucho todo, pero lo del actual presidente Milei no se vio nunca de esta forma de descalificar al 90 y pico % de la prensa. Es decir, es algo que va a pasar a la historia negra del periodismo y a la historia agria, a la historia triste del país, ¿no es cierto? Porque si vos sos político, sí, si uno es político, tiene que hacerse cargo que la prensa, el papel de la prensa es ese. Obviamente. Sí. Ahora, Luis, pero en este marco, Luis y Carlos, en este marco se tergiversan muchísimo las cosas, porque la gente dice, pero sí es cierto, si los periodistas están pagos. Ahora, a ver, hay que hacer una discriminación muy importante y hay que hacer una aclaración importante, y es que la Constitución así lo establece, los gobiernos tienen que promocionar los actos, sus actos, para que la gente esté sabiendo lo que están haciendo. Y para eso es necesaria la prensa, para eso. Ahora, si les molesta que la prensa diga que ese acto está mal, como le pasa a Milei en la gran cantidad de las cosas que hace, bueno, es la realidad. O sea, no todos los periodistas estamos para mentir, ni tampoco estamos todos desobrados. Sí. Efectivamente. Es algo que, bueno, yo pienso que habrá alguien junto al presidente que intentará decirle, no, mire, no diga más esto, se equivoca, y él no hace caso. No creo que de semejante nivel de acción que es la presidencia de la nación, no va a haber una persona de su partido o asesor o un planta permanente que tenga cierta incidencia, que no le vaya a decir, mire, pare un poco porque le sugiero, perdone usted, lo que quieran, como se lo quieran decir. Evidentemente no se puede decirle al presidente, y si se lo han dicho, no ha aceptado absolutamente. Un planta permanente, como dijo Luis, que está bueno que le aconseje. Pero está bien, en realidad el país está llevándose de una manera muy alocada. Esto que pasa con el presidente, la denostación hacia la prensa, el mal desempeño, la economía que no alcanza para nada ya prácticamente, y él dice, se va a profundizar, no sé de qué se va a disfrazar después que haga la profundización. Todos sos un periodista, que yo siempre te digo que sos un periodista internacional por tu carrera, pero siempre, con Alejandro lo hablamos en general, siempre de los medios y de los periodistas, porque pensamos en que siempre hay que tratar de ser mejor, ¿no? Pero me parece que tu actuación te permite haber tenido una visión internacional de muchas cosas, pero ahora que ya estás radicado en San Juan y que seguís trabajando como corresponde, ¿no? Me parece también que bueno que recordemos estas cosas que hiciste, porque la verdad, después de tantas actividades, del libro que tenés, de las cosas que estás haciendo actualmente, y me parece que le tenés que contar a la gente, a través de estas notas que nos gusta hacer a nosotros, muchas de las cosas que te parecen necesario compartir. Con Alejandra siempre destacamos aquellas figuras que son así que te escuchamos. Exacto. Mirá, y yo me empiezo por un ejemplo que no es un país demasiado simpático para nosotros como el Reino Unido, pero tengo que decirlo.
la BBC de Londres, que es la radio oficial, ¿no es cierto?, se da el lujazo, pero que no es lujo para nosotros, es lujo porque no estamos acostumbrados a que el medio oficial critique al gobierno. Se da el lujazo de criticar al primer ministro, a todos los primeros ministros que han habido. Hoy está medio cuestionado el actual primer ministro. ¿Cómo será que se conoce? Yo ni si me preguntas el nombre no sé cómo se llama, porque, bueno, no lleva cierto tiempo, pero es bastante oscuro su papel, su trabajo para los propios ingleses que ya han empezado a cuestionarlo. Pero yo digo, empiezan por la radio oficial. Nosotros no vamos a escuchar nunca en nuestro país que en Radio Nacional, que debería ser una radio abierta, justamente porque es una radio, la radio oficial, no es que sea, la podamos. Entonces, debería poder decir, no puede decir nada, pobrecito el periodista que diga algo en esa emisora. Pero así pasa con otras que son controladas hoy. ¿Por qué se entera el presidente de todo? Porque pierde tiempo el presidente en escuchar lo que le diga un asesor que está encargado exclusivamente, 1 y 20 también habrán, encargado exclusivamente de seguir a los medios de difusión argentinos más importantes para, no solo saber qué es lo que dicen, sino cómo contrarrestarlos. En lugar de decir, vamos a solucionar el cuestionamiento que nos hacen por tal o cual obra o tal o cual decisión, ellos lo que hacen es inmediatamente desmentirlo, ¿no es cierto? Como decían ustedes. Entonces está muy, muy difícil, ¿sabes? Yo he estado pensando, esas cosas que uno por ahí se le ocurre, qué sé yo, de por haber andado en tantas partes. Digo, yo creo que aquí algún diputadito, porque por no decir un diputado, decir cualquiera, el último diputado, aunque sea, presente un proyecto para que el próximo presidente de la nación, los próximos gobernadores, tengan conocimiento del papel de la prensa antes de asumir. A ver si se enteran de cuál es el papel de la prensa. Ahora, si ese presidente de la nación puede demostrar que, bueno, hay un medio que está exclusivamente pagado para dar en contra de él, ese será otro tema, pero que ni siquiera así se puede cuestionar. Ni siquiera, porque es una empresa privada, de paso, que no le puede gustar, salvo que produzca algún hecho ilícito, ¿no es cierto?, que perjudique a la población, pero si no, alguien tendría que presentar un proyecto, parece mentira, pero donde le diga al presidente, he salido a la calle, perdón, donde le diga al presidente... Sí, Luis, vos recién hablabas del Reino Unido, que no nos resulta muy simpático ni nada, pero yo creo que hemos trabajado juntos, vos y yo, en la época donde el primer ministro inglés era Tony Blair o John Major, y yo me acuerdo que las informaciones que nos llegaban, que en gran parte eran a través de la Teletipo, ninguna escondía cuestiones que perjudicaran al primer ministro. Se informaba como se informaba cualquier otra cosa. O sea, no. Pero ¿qué pasa hoy acá en la Argentina? ¿Vos te acordás de aquella época? John Major, Tony Blair, perdón. Sí. Y hablábamos Tony Blair fue un caso muy especial también, porque, entre paréntesis digo esto, porque le tuvo que decir una vez, es uno de los primeros ministros que le tuvo que decir a la reina algo que tiene que hacer porque ella no lo quería hacer, ¿no es cierto? Una cosa rara. ¿Te acordás? Jefa del Estado. No, pero fue algo más bien social, más que fue cuando muere Diana de Gales, ¿no es cierto? La ex nuera de ella. Ella, como ya estaba separado su hijo de ella estaba dispuesta a no ir al funeral. ¿De acuerdo? Sí. Perdón que haga este recuerdo, pero por eso digo que es entre paréntesis. Y estaba el mundo inglés en las calles, con flores, siguiendo lo que iba a ser la trayectoria del cortejo fúnebre de esta señorita que es muy querida, muy querida, madre del futuro rey de España, ¿no es cierto?, como es el actual príncipe Guillermo. Bueno, el primer ministro fue y le dijo a la reina, señora Majestad, usted tiene que ir, sí o sí, porque el país lo necesita que esté y no que nos complique la situación, porque a partir de ese momento iba a haber cuestionamientos, ¿no? Entonces digo, eso significaba para él, en lo personal.
para él, porque lo podían echar en el acto, o sea, Claro. usted va a pasar por encima de la reina, ¿desde cuándo? Claro, sí. Bueno, estamos hablando de un país monárquico, bueno, pero por eso hago esta referencia. Pero quiero decir que los países democráticos en nuestro país, en nuestro continente, en Latinoamérica, nosotros estamos viendo que dentro de todo, por ejemplo, un país como Brasil, con un señor que no ha ido ni a la escuela, pero que es un gran personaje como Lula da Silva, ¿no es cierto? Digo que ha ido a la escuela porque creo que no tiene secundario ese muchacho, ese hombre. Cuando fue jovencito no podía porque tenía que trabajar y terminó siendo un gran presidente. Bueno, hoy no se sabe si lo van a poder reelegir o no, ese es otro tema. Pero quiero decir, yo no estoy muy enterado o por lo menos no me ha llegado de que en Brasil haya tantos excesos de control de prensa por parte del gobierno. Sí hay en otros países. El nuevo presidente de Chile, por ejemplo, se las ha aguantado hace poco y ha pedido perdón, cosa que es muy raro. Ese es un buen ejemplo también. Cuando él apenas llegara a la presidencia, ha hecho un almuerzo para sus amigos, no solo sus amigos, sus ex compañeros de la universidad en el Palacio de la Moneda. ¿No es cierto? Que de paso es donde vive él ahora, que no todos han vivido ahí. Bueno, él ha hecho un almuerzo pagado por el Estado. Entonces después la prensa le ha dicho inmediatamente, ¿cómo es esto? A los amigos usted le hace un así nomás, o sea, no son intendentes, funcionarios de tal nivel, no, son sus amigos. Entonces, él, ¿qué ha dicho? No, ya la prensa me empieza a atacar, porque son todos unos, como dice Milei. No, él ha pedido disculpas. Ahora, ¿va a devolver la plata que gastó? No sé. No. Pero ha pedido disculpas. A mí me parece un ejemplo muy bueno que ha dado, sobre todo para los vecinos de, Paraguay es un gobierno democrático, Uruguay también, ¿no es cierto? Uno de derecha y otro de izquierda. Pero si empezamos a subir, Perú es muy complicado, ¿no es cierto? En ese sentido la prensa. Pero no hablemos por supuesto no hablemos de Cuba, ni hablemos ya nos enteraremos cuando caiga en este gobierno, que espero que sea muy pronto, porque le ha hecho mucho mal a Cuba y a Latinoamérica, que no pueden decir nada. ¿Cuántos periodistas nos vamos a enterar que han sido detenidos y han muerto en la cárcel? ¿No es cierto? Lo mismo pasa en Nicaragua. Estamos comparando porque estamos en un país latinoamericano como Argentina, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, yo me acuerdo, yo lo conocí, no lo entrevisté ni nada, pero me acuerdo, estuvo visitando Europa en su primera gestión, donde llegó por elecciones y parecía democrático, y luego se quedó a vivir en el gobierno, ¿no es cierto? Se quedó a vivir como se quería quedar a vivir Evo Morales, que ahora está complicando la situación del nuevo presidente de Bolivia en este fin de semana que ha sido tan grave y donde ha recibido el actual presidente el apoyo de 8 países, ¿no es cierto? Ustedes lo habrán informado ayer seguramente, y ha sido un fin de semana muy duro. Y resulta que el señor Evo Morales, bueno, él quiere volver a toda costa al poder y no se da cuenta que eso es a través de un trabajo previo y de elecciones, etcétera, 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 como tiene que ser. Entonces yo creo que... en Bolivia, Luis, en Bolivia salió el pueblo a la calle. O sea, por más que Evo esté detrás de todo esto, digo, pero me parece que el pueblo salió a que lo escuchen. No, está bien. El pueblo salió porque se cansó, pero tengamos en cuenta una cosa, este señor presidente de Bolivia ha asumido en octubre o noviembre, o sea, no lleva tanto tiempo. Evidentemente, a la de Milei, y los bolivianos ya están sintiendo eso, ¿no es cierto? Evidentemente que lo están sintiendo y han salido a la calle y están acostumbrados. Digamos, antes que llueva. Claro, exactamente. Pero además es un pueblo... Sí. No, quería contarle a los que nos están escuchando, nos están viendo, Luis Eduardo Maglioli es un reconocido periodista y ha asumido una responsabilidad continental porque empezó con un medio y finalmente la propuesta que le hicieron, bueno, ¿por qué no hacemos todo Latinoamérica? Bueno, esa tarea continental la está haciendo ahora Luis,
y me parece muy bueno porque va teniendo mucho material, mucha información que va compartiendo. Creo que es bueno, Alejandra, ¿no? Para mí ha sido, hacía mucho que me había propuesto un periodista que es el dueño de la agencia Escudo Digital, se llama, ha sido compañero mío en la agencia Europa Press, es doctor en periodismo, y él me decía, bueno, yo decía, ¿por qué? Porque el tema de esta agencia de prensa es solamente seguridad, ciberseguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera en el mundo, y bueno, no estaba yo acostumbrado a abordar ese tipo de temas, ¿no? Entonces terminé aceptando y ya estoy publicando desde octubre pasado, y bueno, me permite conocer todo esto, y bueno, sobre todo hay un común denominador muy lamentable, que en Argentina también está, pero no llega a ser tanto como en Brasil, como en Colombia, como en Perú, como en Venezuela, que es el narcotráfico, ¿no es cierto? Claro. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Con un expert que sigue vinculado a una causa, que no es inocente absolutamente para nada, como lo ha dicho el propio Javier Milei, acusando a la prensa de crear este tipo de situaciones contra José Luis Espert. En ningún momento ha quedado fuera de una causa. Por el momento, es parte de una investigación en Estados Unidos. Es una parte de esa investigación, porque Fred Machado sigue adelante con la causa judicial. Y Espert es parte de esa causa judicial porque recibió plata del narco. Pero claro, qué fácil que es acusar a la prensa. No es un momento... ¿Cómo te gusta complicarte la vida, Luis Melioli? Perdóname que te lo diga. Claro, pero quería a propósito de Fred Machado decirles que se declaró culpable. Esta es una noticia de último momento, de fraude y lavado en Estados Unidos, y complicó aún más a José Luis Espert, su amigo del presidente, ¿no? Me parece que fue a cambio de descartar la acusación de narcotráfico, delito por el que igualmente está presa su socia. El ex candidato a diputado de la Libertad Avanza sigue sin explicar el origen de los $200.000 que recibió de su empresario. ¿Qué tal, Alejandra? No, es que además, por eso digo, sigue vinculado a la causa. Claro, claro. Es inocente, es mentira. El que está mintiendo es él. A ver, puede llegar a ser inocente, pero la justicia no dice en ningún momento que sea inocente. Sigue involucrado en una causa. Y afortunadamente yo creo que es una fortuna para el país, para los que piensan honradamente, para los que quieren seguridad en nuestro país, que se haya descubierto esto, que un gran exponente del gobierno como era Espert estuvo vinculado en esto y se ha sabido y se ha podido saber. Porque si a nosotros se nos multiplica el narcotráfico como en estos otros países, yo te puedo decir una cifra increíble. En Colombia, más del 80% de los casos que se están persiguiendo ahora tienen vínculo con el narcotráfico, ilícitos, tienen vínculo con el narcotráfico. Venezuela, si no es casual, que yo sé que un presidente de otro país no puede ir a sacar otro presidente, pero es que este señorito presidente de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela. Sí, Maduro, evidentemente era un delincuente, lo fue siempre, y Chávez fue su maestro, es decir, muy complicado todo esto, muy complicado. Nosotros, yo no voy a opinar sobre Cristina Fernández de Kirchner, pero hay que decir esto, su vínculo, esas fotos tan tétricas con Fidel Castro, con Chávez, con Maduro, que todavía no era presidente, pero era su segundo, con Noriega. Es decir, son muy lamentables porque nos han llevado al país. En esos tiempos el narcotráfico comenzó a multiplicarse, a introducirse en nuestro país, y nosotros todavía creo que no tenemos conciencia de lo que significa. Porque fíjate, Uruguay, vamos a ir a un país que es número uno, eso hace poquito se ha sabido, es número uno en digitalización de todo. No vayas a hacer ningún trámite a Uruguay con papel porque todo es digital. Pero ¿qué pasa? Se les está metiendo, ahora hay que tener cuidado, porque a través de la digitalización
se introduce también el narcotráfico. Es increíble. Los delitos que está sufriendo Uruguay, lo he trabajado hace poquito ese tema, los que está sufriendo Uruguay son todos a través de caminos digitales. Es increíble, o sea que vos podés sentirse contento, feliz y promover la digitalización en un país así a alto nivel, pero ojo que por ahí también se te mete, ya saben los narcotraficantes cómo meterse por ahí, ¿no es cierto? Entonces todo tiene su riesgo. Y este señor Esper, si ya se le ha demostrado, como me están diciendo ustedes, que se ha comprobado ahora, evidentemente tendrá que rendir cuentas y saber que, ojo, si el presidente tendrá que ser el primero que diga, bueno, que a ver quién más acá puede estar vinculado, porque no quiero saber nada con esto. Por eso no es que sea inocente, no es inocente, sigue vinculado a una causa y lo siguen investigando, sigue procesado en esa causa. Entonces, informemos, y si informamos, lo hagamos bien. Yo sé que vamos a tener la posibilidad de hablar de nuevo, Luis, pero vamos a tener la posibilidad de hablar seguido, pero no puedo dejar de preguntarte, porque a mí me ha nacido una nueva ídola que es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Me encanta esa mujer, me encanta la impronta, me encanta la forma, y me encanta también que haya logrado con la moneda mexicana, por ejemplo, ponerla donde la ha puesto, y el tratamiento que le hace al narcotráfico. Y la frontera de México se respeta, y hasta acá llegan, y de acá no pasan. Pero viste que se llegó a decir que Javier Milei no iba a participar de la apertura del Mundial, porque no quería encontrarse con Claudia Sheinbaum, justamente. Pero bueno, de último momento también, mientras comienza el Mundial de Fútbol, Javier Milei va a estar en México, va a ir a México y se va a quedar gobernando el país Manuel Adorno. Así que... Bueno, lo de la señora Sheinbaum, tiene que explicar todavía muchas cosas esta señora, o sea, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, claro. Digo que está complicado su país en el tema narcotráfico, ¿no es cierto? Pero bueno, yo también la reconozco mucho por la voluntad que tiene, la valentía que tiene para responder al propio presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es exactamente. Pero ojo que México, que es un enorme país, está muy afectado por el narcotráfico, sí. Y bueno, espero que no sea todo esto que denuncia Estados Unidos, que no sea para nada real, porque nos llevaríamos una gran desilusión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es todo un tema el narcotráfico, y por supuesto, bueno, te está tocando ahora continentalmente meterte en un tema que vos decías, no te gusta, o al menos no querías, pero creo que estás obligado porque está pasando muchas cosas en cada uno de los países. Hay que informar de Latinoamérica, si hay que informar de Latinoamérica, en este caso de España, a una agencia de prensa, no tengo más remedio, porque veo que cada vez que me meto en las páginas de los medios de cada uno de esos países, o en la página del Ministerio de Defensa de cada uno de esos países, aparece la palabra narcotráfico por esto, por aquello. Él es muy penoso, ¿no? Es así, lo que vos decís de que la situación ya traspasa lo que es la digitalización, es así. Vos sabés que yo recuerdo, vos recién decías, tengan cuidado porque se han metido en la digitalización también, el tema del narcotráfico. ¿Te acordás de Rudolf Giuliani? ¿Te acordás de Rudolf Giuliani, que tuvo mucho que ver el alcalde de Nueva York? No me acuerdo, recuerdo. Yo te lo conversé mucho con Sergio Uñac. Y Rudolf Giuliani tenía una frase muy significativa, y él decía: no se sienten en los laureles ni esperen sentados a los delincuentes, porque ellos los han superado a ustedes. Y si hablamos del narco, más. Entonces, digo, ahora es cuando más hay que hacer hincapié en la capacitación, en meternos en este tipo de cuestiones, porque, Luis, no está en la calle la droga está en la computadora también. Claro. Sí, efectivamente. Y como te digo,
se lo ha distinguido. Estoy dando el ejemplo recién de Uruguay, es increíble, es el número 1 en digitalización en toda América, y resulta que se le ha metido también por ahí. Bueno, yo creo que en nuestro país, si me permite volver al tema, es muy penoso, es muy repudiable la actitud del presidente con la prensa. Si vos sos presidente o sos gobernador, tenés que aguantarte todo esto. Eso lo vamos a decir en términos gauchescos. Tenés que aguantarte porque, bueno, porque no es cualquier. Ese sillón, ahora él dice que es una silla eléctrica su sillón, ¿no es cierto? Bueno, puede ser, pero ha sido no él. Todos los presidentes han tenido silla eléctrica, porque la función de jefe del Estado es muy compleja, ¿no es cierto? Pero él habrá creído que lo iba a controlar con 2 gritos o cortando las manifestaciones con la señora Bullrich en el medio de Buenos Aires, y con eso ya creían que lo iban a controlar. Y no, la realidad es la única verdad, ¿no es cierto? Dice el dicho. Exactamente. Pero la realidad es la única verdad. La única verdad es la realidad. Así. Eso. Bueno, yo creo que nosotros, la verdad que uno se pone a ver, con Carlos le hemos estado hablando, todo esto de cuando empezamos, ¿no es cierto?, en periodismo, qué barbaridad, este país se ha vivido acá épocas muy lindas con el comienzo de la democracia, etcétera, etcétera, pero también en plena democracia, como en tiempos de Perón e Isabel, ¿no es cierto?, Cámpora, Perón e Isabel, en esa línea. Lo que pasaba en nuestro país, ya había terrorismo, enfrentamiento, es decir, la verdad que es un país difícil, no sé de qué puede depender. Hemos tenido un papa argentino muy importante como Francisco, y él por ahí lo reconocía, no quería mirar mucho para atrás, pero muy convulsionado siempre en nuestro país, y bueno, y ahora estamos en una situación donde la economía evidentemente está peor que nunca, ¿no es cierto?, más allá que no la ha recibido nada bien, ese es otro tema, pero también de una manera, yo suelo dar un ejemplo, un día me lo di hablando en la facultad, un ejemplo, digo, lo que ha hecho Milei es como cuando un padre de familia en la noche de un día determinado le llama a la esposa y a los hijos, le junta en la mesa y le dice: a partir de mañana vamos a almorzar, nada más, porque tengo que pagar deudas, ¿no es cierto? Tengo que pagar deuda, no es así la historia. Esto es lo que ha hecho Milei, perdón que lo diga así tan bruscamente, pero es así. Recortar sin saber cuánto afecta y hasta cuándo, ¿no es cierto? No es así la historia, porque es muy fácil así. Eso lo puede hacer un empresario privado y listo. Dice, bueno, hay 500 empleados, van a quedar 100, listo, se acabó. Para eso soy yo el dueño. Pero él no es el dueño de Argentina, ¿no es cierto? No, es un simple administrador, es el primer administrador. Sí. Entonces, si yo vuelvo a tu ejemplo, Luis, el papá dice, a partir de mañana solamente almorzamos, pero claro, pasa que también trabaja la señora y trabajan los 3 hijos, ¿entendés? Y bueno, ¿y la plata que yo gano, qué hago? No importa, me lo tenés que dar a mí porque tengo que pagar deudas. Ajá. Y entonces, la gente paga impuestos, Luis, hoy la gente se está debatiendo. Recién hablaba con Daniela Rodríguez en Chimbas. Ha caído considerablemente la recaudación en materia de tasas municipales. Pero es que, Luis, o pagás las tasas municipales o comen. ¿Entendés? Esta es la realidad. Bueno, pero voy a decir algo. Con semejante centro comercial que se ha inaugurado, me imagino que va a tener eso es privado. Muchos impuestos ahora. También Luis Meglioli, ¿cómo le gusta meter el pozo en la herida? Sí, con todos los locales comerciales que han creado ahora, bueno, dentro de 2 meses va a empezar a cobrar los impuestos y pues, tendrá alguna platita. Está bien. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Eso es lo que explicaba yo con ese ejemplo, que un presidente de la nación no es un presidente de una empresa. Es el administrador de un país elegido por el pueblo, que tiene que respetar a los habitantes, no como si fuera una empresa, porque si es una empresa, es de él. El país no es de Milei. No. Yo no sé si él lo sabe, no sé si él lo sabe o se lo han dicho. Pero parece por ahí...
Estamos por cumplir un nuevo aniversario más como país. Estamos llegando al 25 de mayo, revolución. Estamos por cumplir un año más como país independiente y como lo que somos. Así que nada que ver que Milei se crea que él es el patrón de la estancia, si me permiten decirlo así, porque no lo es. Como hay que decirlo todo en periodismo, sabemos que recibió un país, ojo, no recibió un país dulce, recibió un país complicado con una altísima inflación, pero no es la manera de encaminar la solución como lo ha hecho él, lamentablemente. Sí, bueno, por lo menos si él hubiera visto la experiencia del primer año suyo, hubiéramos tenido esperanza que en el segundo cambiara, pero resulta que estamos en el tercero y seguimos igual o peor, ¿cierto? Y ¿sabe qué pasa, Luis Eduardo? Que hay un refrán también que reza, dime con quién andas y te diré cómo acabas, ¿no? Con una Bullrich y un Caputo alrededor, ¿qué podemos esperar, no? También. Bueno, pero también recordemos los ministros, es decir, no tenemos que olvidarnos que en el último año 2023 del gobierno de Fernández, el presidente desapareció 4 o 5 meses y ejerció la presidencia, entre comillas, lo digo, el ministro de Economía Massa, que era ministro de Economía, pero era abogado, es abogado, quiero decir. Y bueno, y nadie dijo mucho de eso. ¿Dónde está Fernández? A ver, ¿dónde está Fernández? Lleva 4 meses que no sabemos nada de él, que no está en la presidencia, que aparece en los actos. No puede ser. Es decir, veníamos mal, pero este señor lo ha complicado. Mucho. Yo digo que Milei llegó sin un plan, Para mí Milei no llegó a ningún plan. Yo por ahí cuando escucho que dicen, fracasó el plan de Milei. ¿Qué plan? Para mí no traía ningún plan. El plan se lo hicieron Patricia Bullrich y este muchacho Caputo en el camino. Y el otro Caputo y Sturzenegger y todo lo demás. El plan lo fueron haciendo en el camino. Cuando se iban enterando de que había una empresa del Estado que producía mucho déficit, listo, fuera. Ha sido así, la verdad. Sí, es verdad que no había un plan. No, evidentemente no tenían un plan. Porque, ojo, para tener un plan también cuando uno llega al gobierno tiene que conocer la situación. Y evidentemente no creo que tenía él toda la información sobre cómo estaba el país al 10 de diciembre del 2023, ¿no es cierto? Además nunca se interesó para ver qué le pasaba al país. No llamó a las fuerzas políticas que lo ayudaran. Él quería hacer solo esto y mira dónde estamos, Luis, ¿no? Exacto. Nunca se interesó. Sí. Espero que el próximo candidato o los próximos candidatos se pongan en eso, en decir, bueno, a ver cómo está el país hoy en el 2027, ¿no? Cuando fíjate, Luis, la última de mi parte. Vos fíjate, yo la semana pasada hablaba con el ministro de Hacienda y Finanzas, con el licenciado Gutiérrez, y la primera pregunta que le hice es, ¿en San Juan tenemos equilibrio fiscal con la gente adentro, ministro? Y ¿sabés qué? En ese momento estaban entregando elementos de trabajo para conformar pymes, en este plan que tiene Marcelo Rego, que es el aprender, trabajar y producir. Hoy estamos inaugurando una escuela, y escuela pública, no escuela privada. Digo, equilibrio fiscal, sí, equilibrio fiscal. Levantemos la bandera del equilibrio fiscal, pero con la gente adentro, Luis. No podemos dejar a la gente afuera, porque si no, estás solucionando una cosa y la otra la estás dejando a la buena de Dios. A la gente la está dejando a la buena de Dios, sin salud, sin educación, sin seguridad. Sí, yo le compadezco al ministro de Economía de San Juan por lo que tiene que pasar con tan poco presupuesto, nada que ver con los términos que estábamos acostumbrados, porque la nación nos dice 0 y 6 es 0. Es 0. La verdad que es muy difícil y ahí sale a relucir, digamos, si el hombre es capaz y sabe de economía, que me parece que lo está demostrando, como vos decís, abiertamente, ¿no? Sí, yo creo que Luis, sí. Luis, me gustaría que nos pintes a tu juicio cómo ves San Juan, cómo ves el gobierno de Orrego y cómo ves también en perspectiva a San Juan y a los sanjuaninos, en orden a estas cuestiones que hay que modificar de cuajo, ¿no? Esto que tenemos ahora no sirve. Categóricamente lo digo yo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que cuando un gobernador llega, ¿no es cierto?, después de tantos periodos de gobierno que hemos tenido con apoyos, por apoyos oficiales,
con apoyos nacionales, quiero decir, y de pronto no tener, o en algunos sectores 0 pesos, debe ser muy complicado. Yo pienso que hoy mismo el gobierno debe estar pensando en con qué va a pagar los aguinaldos, ¿no es cierto? Lógicamente puede haberlo previsto, pero en estas situaciones donde no hay aportes nacionales normales, salvo algunos que son inevitables, es muy difícil hacer magia, ¿no es cierto? Y por ahí me parece que, lo tengo que decir así, me parece que se hace magia. Por ahí cuando se cuestiona, acá en San Juan, y se va saliendo adelante, porque evidentemente los sanjuaninos no están dormidos, salen a la calle también, lo hemos visto, pero si hubiera existido situaciones demasiado extremas, nos hubiéramos enterado. Afortunadamente no. Pero de todas maneras, esto, por ejemplo, de la escuela hoy que cuenta Alejandra, es para esta situación actual que se vive, para el presupuesto con el que cuenta el gobierno provincial, etcétera, es un hallazgo, ¿no es cierto? Aunque en otros tiempos a lo mejor no era novedad. Entonces, bueno. y como bien dice Alejandra, ¿no? Ver a esos chicos en una escuela nueva, estas generaciones que vienen con un chip, los chicos ahora, es emocionante también ver eso, ¿no, Luis? Ahora, es tan fácil crear o tener la continuidad de los hechos, ¿no? Sin mirar qué gobierno fue el anterior. Porque Daniela Rodríguez lo dejó en claro. Hay una comunidad tan grande en esa zona de Chimbas que fueron 5 barrios, los que se entregó durante el gobierno de Sergio Uñac. Y la intendencia lo dijo en algún momento. Pero claro, el gobernador tomó el guante cuando vio que en esos 5 barrios, en la conjunción de esos barrios, los 5 barrios, no había una escuela y había muchísimos niños. Entonces Marcelo Rego decidió hacer la escuela ahí, un ENI para los chiquitos y una escuela primaria. Digo, ahí está la continuidad. Ahí está, creo yo, Luis, y me parece la madurez de la política. Eso es política, Luis, porque hoy cuando Milei se defenestra la política, porque no sabe nada de política tampoco, pero digo, la política nos va a sacar de un montón de problemas. Y esto que ha pasado hoy, que Uñac construyó los barrios y Marcelo Rego llega a poner la escuela y hasta un centro de salud, digo, ¿no? Miremos la mitad del vaso lleno y en la política y la continuidad de la política, no me importa de qué color sea. No me interesa. Sí. Evidentemente hay una buena administración, pero si hubiera habido los aportes de otros tiempos, evidentemente ya no sería una escuela, ya sería la escuela número 38, ¿no es cierto? O 40, obviamente. Porque si hubiera un gobierno nacional preocupado por esas cosas y no por los números, porque lo que hace este señor... Vos hablás de la decisión política que tiene Orrego, lo que no tiene plata. Por eso, sí. Por eso digo que a nivel nacional el presidente sigue manejándose con números. Es decir, acá tenemos, los argentinos no son seres humanos, sino son números. Y bueno, si tantos argentinos, 4, no sé, 10 millones de argentinos están produciendo gasto en tal cosa, no son 10 millones de argentinos, son 10 millones de puntos que en economía vos lo podrás simbolizar por una X, no sé. ¿No es cierto? Lamentablemente, es muy triste esto. Sí, claro. Al final hemos esperado siempre, Carlos, vos te acordarás, siempre, nunca llega un ministro, un economista a la presidencia. Finalmente, no sé, podemos haber tenido, Frondizi no era economista, pero por ahí. Pero te quiero decir, de pronto llega un economista que supuestamente creíamos que era bueno y no es bueno, ¿no es cierto? Porque yo dudo hasta que sea economista. Yo dudo hasta que sea economista. Porque ayer, por ejemplo, fue a la Universidad de San Andrés y la conclusión fue, estudien, porque yo estudié y miren dónde estoy. Hoy soy el segundo personaje más importante del mundo. Bueno, pero ¿estudiaste para economista o estudiaste para BDEP? ¿Para qué estudiaste? No, pero eso es una suposición de él y le hace propaganda. Luis lo dijo. Es decir, porque como no vamos a ver bailar en un escenario ni cantar libre,
libre al presidente de Brasil. Yo no lo he escuchado cantar libre, ¿no es cierto? Ni a la Claudia, ni a tu amiga Claudia Sheinbaum, ni a... Claro. Entonces él es estrella. El otro día Claudia Sheinbaum en una escuela estuvo cantando América, la canción de América. Pero digo, yo no me imagino a otro presidente cantando el rock del gato como lo canta Javier Milei a Fátima Flores, ¿viste? Pero digo, sí, Luis, pero baila bien. Yo te digo que además de economista tiene que haber ido a alguna academia, porque dentro de todo baila bien. No canta bien, Luis. Pero baila también. No, está bien, pero entonces no soy un artista completo. Luis, ha sido un placer compartir esta charla contigo. La verdad que estoy satisfecho. Creo que la vamos a seguir, porque con la tarea que tenés vas a tener también mucho material. Claro, y de todo modo, Luis, mantenernos informados, por favor. Cada tanto, si necesita algo, acá estamos. Bueno, muchas gracias, y que ya que estamos de San Juan y hablando de San Juan, que los municipios también no se sientan afectados por toda esta situación que se vive, y que puedan salir Pero que bien. la están pasando muy mal la están pasando. Digo, yo hablo con intendentes y a mí me duele mucho escuchar a un intendente frustrado porque no puede hacer una plaza. Y he hablado con intendentes frustrados porque no pueden terminar una plaza. ¿Entendés? Entonces, vos decís miércoles, vienen con ganas de trabajar, vienen con ganas de hacer, y lo peor de todo es lo que nos decía Franco Aranda esta mañana, que él sí sabe de economía, y que lo peor todavía no viene, Luis. Lo peor todavía no viene. Bueno. Falta más. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes, por favor, a Carlos, Alejandra, excelente, me he sentido muy cómodo. Bien, gracias, bien. Un abrazo. Eso que me han puesto contra la pared también. Pero bueno, es la idea. ¿Sabes qué? Me estoy cobrando todas las que vos me hacías cuando eras mi jefe. Así que bancátela como a mí le... Tiene las variantes de skit. Te he visto muy joven últimamente, así que veo que no pasan los años para vos. No, vos sabés que a mí me encanta hablar con vos, la verdad, me encanta. Algún día voy a compartir una camarita con Luis Meglioli. Te cuento, Carlos, que Alejandra está en la historia, porque yo hice un guión, en la radio donde trabajábamos, me hizo varios, ¿no? Pero de la historia. Uno fue transmitimos en directo el 25 de mayo de 1810, ¿sabes? ¿Te acordás? A mí me tocó la Plaza 25, yo transmitía desde la plaza. No, la Plaza de Mayo, de allá, en Buenos Aires. Transmitía yo. Claro, sí. Que no era Plaza de Mayo, era Plaza de Armas todavía. Todavía era Plaza de Armas. Sí. Mira, Alejandra se encontró con unos monárquicos, ¿sabes? Que no querían la libertad, y ya se la veía rebelde a Alejandra ya. No, fíjate que Luis Eduardo fue el único que decía que yo era una sanjuanina porteñada, que era rara yo. Por eso me mandó en esa oportunidad a la Plaza de Mayo. Pero después, bueno, hipotéticamente, ¿no? Pero después hicimos otro trabajo, Luis, que también fue un guión tuyo, con Domingo Faustino Sarmiento, ¿te acordás? La mandamos a Adriana Vera a Paraguay. Ella cubrió la muerte de Domingo Faustino. Fue muy lindo, porque fue Adriana, después fue otra chica. ¿Vos fuiste, a dónde fuiste? ¿A Chile? No me acuerdo, alguien fue a Chile también. Yo estuve en Pocuro. Yo estaba en Pocuro. Cierto, y Delfor Pérez estaba en Europa, porque había ido un viaje del gobernador, y entonces lo hicimos participar, porque Sarmiento, donde había estado Sarmiento, fue muy lindo todo eso. Y un detalle, perdón, que estamos haciendo. Qué lindo. Bueno, pero te cuento un detalle de la transmisión del 25 de mayo, perdón que no quiero hacer largo esto. A Guegué Fémini lo secuestraron los monárquicos. En la noche, porque se quiso hacer el loco. Se quiso hacer el loco en la noche, porque yo lo mandé a la noche en el guión, porque él era de la noche. Y en la noche del 24 de mayo, los monárquicos estaban intentando ver cómo hacían para parar lo que iba a hacer el día siguiente. Entonces,
ahí lo tuvimos que buscar al aire, ¿dónde está que Femini? Me acuerdo que... Estaba preso. Exacto. Sí, pero no, fue tan lindo todo, esa época fue hermosa. Además, Luis me hizo que yo cumpliera mi gran sueño también, que fue hacer teatro con Sarita Valle, ¿te acordás? Uy, sí. ¿Te acordás? Hicimos hasta una obra de teatro con Sarita Valle. Vivía todavía, por supuesto, Sarita, vivía Alberto Vallejo, vivía... ¿Te acordás? Ay, no, fue hermosa esa época, fue hermosa, la verdad. Qué lástima que no le pedí al Tony que pusiera el jingle de Radio Colón. No, eso era Sarmiento, era Radio Sarmiento. No importa, pero también también Luis estuvo en Colón. No, ya sé, pero todo eso que hicimos lo hicimos en Radio Sarmiento, ¿no, Luis? Sí. Sí. Bueno, sí, porque bueno, pues, muy lindo el recuerdo ese, ¿no? No le agrego más porque si no, no se van a ir a almorzar ustedes. Yo tampoco. Dale, Luis. Gracias, un enorme, Luis. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Luis Meglioli, ¿no? La verdad, también su tarea periodística fue intensa, como te pasó a vos en todas estas cuestiones que están recordando y que naturalmente hay mucha gente que también recuerda. Sí, eran épocas muy difíciles desde el punto de vista periodístico también. A ver, yo lo dije al principio, nosotros nos manejábamos con teletipos, no teníamos íbamos y cortábamos los cables para sentarnos en la mesa en el estudio a leer adelante del micrófono. Muchos de los que escuchan están diciendo, pero estás hablando de la época arcaica. Sí, más o menos, pero de esa época venimos y costaba mucho hacer un programa como los dos programas que hicimos sobre Domingo Faustino Sarmiento y el 25 de mayo, costó mucho porque técnicamente no teníamos los medios. A ver, agradecer que el estudio de la radio LB5 tenía 2 estudios, entonces nos sentábamos en un estudio y en otro. Pero es cierto, ahora me estoy acordando bien, a mí me tocó, yo cuando Luis decía, adelante Alejandra Ruiz desde la Plaza de Armas en Buenos Aires, yo salía y le hacía la nota al velero, al que vendía paraguas, y me estoy mojando. Ay, no, qué hermoso que fue, que de hecho, esos 2 programas tuvieron el primer premio del Día del Periodista, recuerdo, en aquella época. Después de ahí en más, nunca más presenté un programa para el Día del Periodista porque se tergiversó todo. Y en aquella época te daban el diploma, ahora por plata, tiempo después. Por eso te digo, ¿viste? Es por plata, y si vos le chupás las medias al gobierno de turno te dan un premio y si no, no. Si no, no. Entonces, nunca más.